Mi papá es hinduista y mi mamá es católica. En el colegio me metí a jugar muchos jueguitos de estos tipo Charlie Charlie. Yo llegué a estar presente en una ouija, el agua de ruda para espantar tal cosa, y es que el ataque de pánico era peor que el anterior. Le cogí mucho fastidio a la Virgen María, mucho, pero no sabía que yo tenía una contaminación espiritual y que había abierto puertas, desde los ruidos, desde las vejaciones en la piel, desde los ataques de pánico, desde muchas cosas. Algo no está bien acá. Y ya mi papá tenía una cita reservada con un brujo. Pues tú arrodíllate donde quieras. Quedan por ahí 4 o 5 altares. Es uno hinduista, uno budista, uno chan, uno chai. Yo le voy a hacer unas oraciones a ella y como un ritual voy a consagrar el alma de la niña para que sea protegida por los siglos, ¿sí? Y él, cuando mira hacia arriba, dice, yo no la toco, ella es suya. Yo no puedo consagrar lo que ya está consagrado. Arrancaba con la mano, me arrancaba las cejas con la mano. Familia, hola, ¿cómo están? Un abracito grande, qué alegría otra vez en este espacio con un testimonio espectacular. Yo siempre digo que la Virgen teje como una colcha de retazos, yo no sé. Imagínense que este testimonio me lo pesqué en un canal muy bonito también que valoro mucho porque tiene unos testimonios espectaculares. Y lo vi, yo dije, no puede ser, este testimonio está tan hermoso que yo quisiera que más personas lo conocieran. Y gracias a Dios pude contactarme con nuestra invitada, ya se las voy a presentar. Y resulta que este testimonio ha sido, o sea, nosotros nos conectamos y arrancamos a grabar, pero llevamos más de como 40 minutos hablando porque el Señor nos está uniendo para hacer muchas cosas muy hermosas. Ay, sí, bueno, más adelante veremos el Señor que va a suscitar. Bueno, me voy a robar 2 segunditos porque los quiero invitar. El noviembre 5 a noviembre 16 tenemos una peregrinación hermosa. Bueno, el 2026, porque eso lo pueden ver en otro momento. Vamos a hacer el retiro de penitencia por amor, de sanación interior, sanando todas las heridas desde el vientre materno en Medjugorje. ¿Cómo les parece este regalazo, esta oportunidad? Entonces los queremos invitar. Pero comienza en España. Comenzamos en Barcelona, en la Basílica de la Sagrada Familia y en el Santuario de San José de la Montaña. Imagínense cómo comenzamos. De ahí nos vamos para Medjugorje y ahí vamos a hacer el retiro de una manera intensa y profunda. Yo siempre les digo, ustedes se imaginan uno entregando y haciendo todo el proceso de sanación de la madre allá en la aparición, o haciendo todo el proceso de sanación con el Padre en el Cristo, en ese Santísimo allá. Yo no sé, yo siento que esto va a ser una locura. Están todos invitados, les vamos a dejar el teléfono, es muy económico, gracias a Dios. Les dejo el teléfono de la persona que está encargada de toda la logística para que se vayan con nosotros, son solo 50 cupitos. Bueno, esos eran los comerciales. Y ya para darle entrada a Mariluz, nuestra hermosa invitada, recuerda apoyar al apostolado suscribiéndote, dejándole unos mensajes bien hermosos a Mariluz, compartiendo, y si tú quieres también darle gloria a Dios a través de tu historia, nos escribes al correo electrónico. Allá es diferente. hola@regalametuhistoria.com. hola@regalametuhistoria.com. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Mariluz, ¿cómo estás? Ay, muy bendecida, y la verdad que ahorita viendo ese comercial de Medjugorje queriendo ir con ustedes. Así que qué bendición. Va a ser hermoso, pues también vayan y Clarita, que son las directoras, realmente las que dirigen todo el retiro. Todo el proceso de sanación. Nosotros ya hemos hecho 9 retiros de penitencia aquí en Medellín y eso es una locura de proceso de sanación. Así que bienvenida Mariluz, por favor, con nosotros. Vamos a poner las manos de Dios porque espero que el Señor cuente otra historia. Ok. Bueno, Mariluz, entonces, este espacio es tuyo. Siempre decimos que no tenemos preguntas preparadas. Dejamos que el Espíritu Santo sea como quien suscite en tu corazón qué va a dejar aquí, porque es Él el dueño de este espacio. Así que nosotros te vamos a estar acompañando aquí, pero comienza por donde tú quieras. Ay, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Dios también por este canal y por esta invitación. Mira, yo creo que, a ver, mi historia, pues es una historia resumida de muchos años, entonces yo siento que cada vez que la cuento, el Señor inspira algo diferente
porque pues, o sea, tú no puedes contar 10 años, 12 años de tu vida siempre de la misma manera, ¿no? O sea, como que hay Claro. muchas historias de por medio que el Señor va contando. Entonces, pues, como que orando y todo esto, vamos a ver hoy qué pequeñas historias va suscitando. Pero bueno, resulta, yo vengo de una familia mixta, es decir, mi papá es hinduista y mi mamá es católica, 100% católica. Ellos son casados por el sacramento de la iglesia. Pero pues digamos que desde el principio la condición fue, bueno, mis hijos van a ser criados desde la fe católica y pues nosotros nos vamos a casar también por el sacramento, ¿no? Sin embargo, eso pues tuvo mucho impacto porque cuando o sea, cuando tú creces en medio de los dos, por más de que uno dijera, bueno, yo estudio en colegio católico, yo crecí rezando el rosario, pues también estás creciendo un poco en medio de un sincretismo, ¿no? De un sincretismo en donde, pues, de pronto los domingos iba a misa, pero los sábados lo acompañaba a él pues a sus cultos, ¿no? A sus cultos hinduistas. Claro. Entonces, pues, eso desde muy chiquita. Y resulta que ya en el colegio es algo en donde hoy en día siento que Dios ha querido como sacar a relucir mucho este tema. En el colegio me metí a jugar muchos jueguitos de estos, tipo Charlie Charlie, tipo tijerita, que la monedita, que si sale cara, entonces el espíritu me responde una cosa y que si sale sello es otra. Y yo me acuerdo mucho que yo empecé a jugar estos juegos por dos razones. Uno, porque pues como que yo sí tuve una herida muy fuerte de rechazo marcada en el colegio. Yo estudié en un colegio de religiosas y siempre me sentí muy inclinada, pese a todo, um, como a la Virgen María. Pero pues claro, o sea, como que por el rechazo de ahí viene la monja, yo no sé, o sea, cierto, y esos comentarios, pues uno termina también queriendo caer en muchas cosas por la necesidad de aceptación. Y Claro. resulta que en medio de esto también se daba algo, y era porque me acuerdo mucho que en esa época estaba súper de moda la película Jumanji, no sé si Ujú. Sí. la han visto por ahí, que aunque parece una película muy inocente, yo llegué a estar presente en una ouija imaginándome que eso iba a ser como la película. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, a veces nosotros creemos que o sea, claro, cuando la gente dice, no, es que está satanizando mucho las películas, todo eso, a ver, o sea, es que yo caí en medio de estar presente en algunos de estos juegos, no solamente por esto, pero yo le quité la maldad a lo que podría significar una ouija por una película que muestra la ouija como si fuera algo súper aventurero, ¿no? Ujú. Es Y verdad. de hecho es algo que hoy en día sigue dándose, o sea, sigue dándose que, pues que a través de muchas películas los niños le quitan la maldad, como yo se la quité en ese momento. Y aunque yo soy muy joven, yo tengo 31 años, de todas formas el mundo ha avanzado tan rápido desde que yo estaba en el colegio hasta ahora. O sea, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, todavía me acuerdo, ya llamaban, no había WhatsApp, no había muchas cosas, ¿no? O sea, entonces el mundo avanzaba demasiado rápido y en ese tiempo uno tenía que jugarla físicamente. Hoy en día los niños ya la juegan por internet, ¿sí? Y he conocido muchos niños que hoy acompaño a las familias, ya les voy a contar un poco sobre eso, que han llegado a este tipo de juegos a través de los videojuegos, ¿sí? O sea, a través de los videojuegos les aparece publicidad, les aparece muchas cosas, entonces es muy fuerte, ¿no? Entonces resulta que en esa época, pues ya tenía como tal una herida de rechazo y también sucedía algo, y es que yo tenía la autoestima, mejor dicho, por el suelo, pero adicionalmente empecé a sufrir de ataques de pánico siendo muy niña, muy niña, o sea, ataques de pánico donde yo lo siento, yo lo describo hoy en día como si fuera un presentimiento constante y tu sistema nervioso se activa de tal manera para todo el tiempo estar preparado para lo peor. Eh,
para estar de pronto incluso escuchando cosas, pero no es que tú necesariamente no es que escuches cosas sobrenaturales, sino que puede que sí, pero el sistema nervioso se pone tan alerta que cualquier sonido que tú conscientemente no escucharas, pues como estás alerta, estás escuchando mucho más de lo que deberías escuchar, empiezas a ver cosas que de pronto conscientemente tú dejarías pasar, pero que ya el sistema nervioso todo el tiempo está alerta a eso. Y así, entonces, desde muy chiquita, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo empezaba a ver sombras. Me acuerdo mucho que yo le decía a mi mamá, es que yo veo sombras, es que yo veo sombras. Eh, pero, entonces, al mismo tiempo, mi papá, que viene de un mundo oriental, pues claro, él creía mucho en las malas energías, en pues que no, o sea, el chakra se desalineó, ¿cierto? O en otro tipo de cosas que pues que nos llevaban a buscar soluciones ante esos ataques de pánico y ante esas sombras que en ese momento uno lo interpretaba como si fuera una mala energía, ¿no? En ese momento. Entonces, por una parte, decíamos, bueno, no sabíamos de dónde venían los ataques de pánico, ya después entonces se descubrió, ¿no? Pero esos ataques de pánico, buscando una solución a eso, pues básicamente me empezaron a hacer muchos baños de diferentes cosas, ¿cierto? Que no, que el agua es ruda para espantar tal cosa, que vamos a hacer este baño ya directamente en el río, abrazando el árbol con todo esto, con esta, o sea, pues con estas piedras, con este, ¿para qué? Pues para poder sacar la mala energía, o sea, hablo en el lenguaje de una persona que en ese momento está metida en todo esto, siendo una niña. A veces cuando hago mi testimonio la gente dice, eso es mentira porque siendo tal niña no se puede. Yo, pues claro que sí, porque en eso te enseñan, ¿no? O sea, te enseñan a eso. Sí. Eso. Y ahí, entonces, bueno, o sea, como que fui creciendo y en ese transcurso, ponle tú que pasaron como unos 3, 4 años desde los ataques de pánico. Y en esos ataques de pánico también entonces empecé a visitar psicólogos, psiquiatras, empecé a visitar coaches, todo eso. Y algunos de ellos, pues lo que caían en decirme era como que, pues, mira, tú vas a practicar ya entonces el poder mental, la mente todo lo puede. O sea, cuando nosotros hablamos hoy en día de que la mente no es que tenga poder, tiene demasiada capacidad, ¿no? O sea, la mente humana, pues, ¿cómo no va a tener capacidad? Se ha creado un montón de tecnología, de cosas. Y claro que la mente humana tiene nuestros pensamientos tienen mucho impacto sobre nuestros comportamientos, sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestra parte espiritual, pero eso es una cosa y otra cosa es que el poder mental, ¿cierto? En el que voy sacando poco a poco a Dios, pues ya nos va trayendo otro tipo de consecuencias. Entonces, claro, di con gente que estaba muy dada hacia el poder mental, muy dada hacia poder calmar la mente con mantras, que son como pequeñas ondas sonoras que tú vas generando para poder sacar esas malas energías, esos malos pensamientos, muy dada a la meditación. Y en medio de esto siempre digo algo, y es que la gente no tiene, primero la gente no llega a este tipo de prácticas necesariamente por malas intenciones, llega o por curiosidad o buscando una solución a un problema o a un ataque ansioso. Y yo cada vez que practicaba algo de esto, me mejoraba durante un tiempo, ¿sí? Ujú. Pero después siempre había un patrón. Y es que el ataque de pánico era peor que el anterior, ¿sí? Era peor que el anterior, hasta que finalmente yo tuve que suspender mi ida al colegio, ¿sí? O sea, a mí ya me dijeron, mira, tienes que ir y traernos una constancia psicológica o psiquiátrica porque mis comportamientos ya estaban empezando a ser un poquito extraños, aún dentro del colegio, ¿sí? Mm. Entonces, pues nada, o sea, yo dejo de ir al colegio durante un tiempo y, y claro, entonces uno siga con esto y siempre daban una solución. O sea, y siempre tenía una aparente mejoría. Entonces mucha gente es como, Mari, pero no, tú eres súper escrupulosa porque a mí sí me ha ayudado. Yo no es que a mí también me ayudó, pero después me cobró.
¿sí? Exacto. O sea, es claro, entonces ahí está, ¿no? O sea, esa solución aparente. Y ya después de todo esto, entonces yo estaba tan, pero tan sumergida en esos ataques de ansiedad, en esos ataques de pánico, que hoy en día, ya les voy a contar un poquito sobre eso, o sea, yo sigo luchando con eso. Ya, gracias a Dios, yo hace muchos años no tengo un ataque de pánico, pero yo ya percibo cuando mi cuerpo empieza a sentirlo y uno ya tiene, o sea, ya uno sabe manejar eso, pero que la lucha sigue, pues bueno, o sea, la lucha siguió, ¿no? Y duré muchos años así. Pasaron momentos muy difíciles, una prima mía falleció de una manera eh, muy violenta en Medellín, ¿sí? Muy violenta. Eh, Empecé a tener también contaminación porque yo ya venía de, y el Señor me lo pone mucho, por eso, miren que esto que voy a decir tal vez no lo había contado en otro testimonio y se me viene mucho al corazón, y es que yo ya venía contaminada con lo que les había dicho, pero me acuerdo tanto de una película que también vi en ese momento. Yo ya estaba con ataques de pánico, pero estaba en mi momento tranquilo, o sea, como esas aparentes soluciones. Y me acuerdo mucho que estábamos viendo en familia una película también relacionada pues, con un tema de espíritus, de todo esto. Miren, yo no les puedo explicar cómo incrementaron en mí los ataques de pánico y de ansiedad después de esa película. Yo no voy a mencionar aquí el nombre, porque me ha pasado que menciono algo y la gente va y la ve por Ahí curiosidad. lo busca. Entonces, Ujú. pues no, ¿sí? Pero a lo que voy es a la concientización de la contaminación que uno tiene a través de los medios audiovisuales. Obviamente que yo en ese momento no supe que era la película, eso lo supe años después. Ya les voy a contar cómo es que me di cuenta de todo esto, ¿no? Pero ya después, o sea, yo tenía la misma pesadilla todos los días de mi vida, durante mucho tiempo, con muchas cosas que ocurrían en la película, ¿sí? Y así. Entonces, fue un tema difícil que hay que ponerle atención. Y ya después, entonces, de pasar todo esto, claro, yo me mentalicé también a que todo es mental, ¿no? Todo es mental, todo es mental, todo es mental, con mantras, con sonido, todo es mental. ¿Mm? Eh, y resulta que ni todo es mental, ni todo es espiritual, ¿sí? O sea, es un equipo, nosotros somos alma, mente y cuerpo, ¿no? O alma, cuerpo y espíritu, como lo dice también algunos padres de la iglesia. Y cada batalla en esas tres dimensiones se tiene que dar con las herramientas indicadas, ¿sí? Entonces, pues yo ya venía de ese proceso, pero yo decía, no, todo es mental, todo es mental, todo es mental. Entonces, claro, o sea, no pedía ayuda de oración, no pedía nada, todo es mental, ¿no? Y en medio de eso, entonces, yo tenía una monjita en el colegio que me acompañaba y todavía hoy la recuerdo con mucho cariño. Si hoy de pronto ella está viendo esto, porque además me sigue fielmente en Instagram, que es la hermana Juana María, y ella era una cosa preciosa, ella me decía Lucecita, y un día me dice, Lucecita, es que yo quiero que tú ella no sabe que yo estaba, seguramente se está enterando, ¿sí? De todo esto, pero Lucecita, conságrate a la Virgen María. Ella me enseñó primero a rezar desde muy chiquita a San José por mi futuro esposo, y segundo, también a consagrarme a la Virgen, pero en ese momento yo no lo tenía muy presente. O sea, ya lo decía, digamos que por todos los ataques de ansiedad que yo estaba viviendo, le cogí mucho fastidio a la Virgen María, mucho, pero mucho. O sea, un fastidio que hoy entiendo que no venía de mí. Eh, yo venía a rezar el rosario toda mi vida con mi abuelita, yo no quise volverlo a rezar nunca más, ¿sí? Y ya después tomó sentido. Entonces, cuando ella me dice a mí, mira, conságrate, yo dije, no, o sea, ¿sí? ¿Eso qué? Eh, Me dice, sí, o sea, conságrate, y al menos ella me lo dijo, está bien, conságrate puede que sin fe, pero al menos, pues si ya has intentado tantas cosas, pues intenta la consagración. En ese momento yo no me consagré por el método de San Luis María Griñón de Montfort. En ese momento me consagré eh, por el método de los 33 días, ¿sí? Que es un librito, todo eso.
Y ella me acompañó en eso. Y yo hice esa consagración y hasta ahí quedó. Y voy a poner pausa porque los efectos de esa consagración se van a ver pues mucho más adelante, ¿no? Entonces yo hice la consagración normal, o sea, se me había olvidado que hice la consagración, seguí practicando muchas cosas y en medio de tantas cosas yo ya no sabía, primero no sabía que yo tenía una contaminación espiritual y que había abierto puertas. Entonces, para mí, o sea, puertas espirituales, ¿no? San Pablo dice en la carta a los Efesios que nosotros realmente no estamos en una guerra de carne y hueso, sino en una guerra contra espíritus y potestades, ¿sí? Entonces, ahí está. Resulta que yo empecé a tener muchas luchas espirituales en donde me empezaba a sentir perseguida, en donde me empezaba a sentir acosada, en donde estaba teniendo pesadillas ya con vejaciones, es decir, me levantaba con rayones de sangre al otro día, en donde empezaba a haber un espíritu de discordia tremendo en mi casa y en donde se empezaban a mezclar las dificultades naturales de la vida diaria junto con las sobrenaturales que estaban mostrando que había una manifestación espiritual. Y la verdad que lejos de asustarme hoy, digo, gracias a Dios tuve esas manifestaciones porque eso era un llamado de Dios diciendo, abriste algo, ahora ciérralo. ¿Sí? O sea, Total. esto es un llamado. O sea, probablemente si nunca se me hubiera manifestado a mí nada, yo hubiera seguido practicando muchas cosas porque no hubiera tenido consecuencias. Entonces hoy en día agradezco las consecuencias porque fueron esas consecuencias desde los ruidos, desde las vejaciones en la piel, desde los ataques de pánico, desde muchas cosas que me permitieron a mí decir algo no está bien acá, ¿sí? Entonces, si hay gente que ha abierto puertas y está escuchando ruidos, una cosa, tranquilos, esto es algo maravilloso que Dios permite para que para que volvamos a Él, ¿no? Eh, Exacto. no lo veo como el demonio, no, lo veo como que Dios está permitiendo eso para que volvamos a Él. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Entonces yo lo veo así y empecé entonces a eso, a tener como muchas manifestaciones, muchas cosas que dijeron, pues algo no está bien acá, pero yo seguía con mi poder mental. ¿Sí? Entonces allá yo seguía con, yo todo lo puedo y allá con mis sonidos y con mis cosas y mi poder mental, ¿no? Tomé muchos cursos de control mental y de programación neurolingüística y de todo esto. Hay gente que, a ver, y yo con esto no es que quiera atacar, o sea, la forma en la que hablamos sí influye en la forma en la que nuestro cerebro se programa, pero cuando hablo de este tipo de pseudociencias es que ya le estamos dando también no un valor al lenguaje, sino un valor a lo que nosotros mismos, a lo que yo puedo manejar con mi mente, con mi energía y con todo esto que va lejos de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces resulta que ya después de todo esto, pues allá yo seguía con mi poder mental y cada vez yo dije, pues el poder mental a mí no me está alcanzando, pues, o sea, como para callar todas las voces que escucho y para todos estos sueños que estoy teniendo ¿Qué y me además con pasa? vejación, ¿sí? Ay, Entonces yo Dios. dije, como que el poder mental no me está alcanzando para eso y por eso digo que es misericordia, porque tal vez si ese poder mental me hubiera servido para algo, pues hoy no estaría acá, ¿no? Pero entonces, claro, ese poder mental no me estaba alcanzando para yo salirme de eso y además que abro paréntesis, pues yo duré mucho tiempo consumiendo medicamento para dormir y medicamento psiquiátrico, yo empecé desde los 12 años a consumir medicamento psiquiátrico y, y esto me habla, y abro paréntesis también, yo no estoy en contra totalmente de la psiquiatría, porque conozco que hay personas que tienen condiciones, digamos que ya químicas, ¿cierto? Y neuronales que necesitan de una ayuda. Pero también estoy muy consciente, lo digo porque hoy en día me dedico también a acompañar a mucha gente en que tristemente la psiquiatría no mira las enfermedades del alma siempre. Para la gloria de Dios hay psiquiatras que pueden ser la excepción, pero, pero también hay muchos otros que una droga psiquiátrica no te va a calmar la herida tan grande que genera un abuso sexual, no te va a calmar el rencor tan inmenso que te genera las heridas de pronto con papá, no te va a llevar a negarte a ti mismo con una herida de ira
que es algo de lo que Dios en mí me sanó profundamente, ¿sí? O sea, el espíritu de la ira. Y así, entonces, creo que sí es muy pertinente que si ustedes en este momento están pasando por un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, por pensamientos obsesivos, primero dediquémonos a cuestionarnos y a decir qué heridas yo tengo pendientes en mi corazón, qué puertas espirituales he abierto, porque muchas veces las puertas espirituales parece que fueran solamente comportamientos psicológicos, cuando hay muchas cosas que son de puertas espirituales. Y pregúntense ya después de todo eso, ¿cierto? ¿Cómo me estoy acercando a Dios? Y ya después de todo eso, si en realidad mi cuerpo sigue reaccionando mal, sé que la ayuda psiquiátrica va a ser demasiado positiva. Pero, pero en mi caso fui mal diagnosticada y conozco mucha gente que ha sido mal diagnosticada y que lejos de una pastilla necesitaba tal vez un proceso de perdón, ¿sí? Ay, sí. O sea, un proceso de Completamente de reconciliación acuerdo. consigo. No lo Total. pudiste haber dicho mejor. Sí, completamente de acuerdo. Es muy fuerte eso, ¿sí? Entonces, ahí va, ¿no? En donde yo tenía heridas de abuso, tenía heridas de rechazo, tenía... Y así, entonces, claro, yo no tenía contaminación espiritual, o sea, desde las películas hasta los juegos y las prácticas en las que había participado. Entonces, claramente, pues cada día se iba aumentando más la dosis, ¿no? Y el proceso de salir del medicamento psiquiátrico ya fue también algo muy bonito, en donde, pero antes de eso yo seguía ahí tomando medicamento, pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que eh, pues ya yo decía, esto no me está funcionando, entonces fui donde Monseñor, en ese momento era el obispo anterior al que hoy está en mi diócesis, hoy está Monseñor Juan Vicente Córdoba, estaba el obispo anterior, sacar una cita con Monseñor es muy difícil, ¿sí? O sea, y sobre todo para estas cosas donde pues de pronto dirá, pues bueno, hay más padres ayudándola para eso, ¿no? Pero mi mamá, gracias a Dios, se le metió en la cabeza pues que tenía que ser Monseñor. Yo fui donde Monseñor y fue algo bien interesante porque con Monseñor él empieza a, mí a preguntarme todo esto y me dice, usted tiene que renunciar a todas las prácticas nueva era, a todas las prácticas nueva era, ¿no? Pero a ver, yo no me había metido en prácticas nueva era porque yo quisiera intentar algo nuevo, o sea, yo ni siquiera sabía que era la nueva era, entonces renunciar a algo que no sabía, pues yo decía, no, pues sí, ya no juego cosas malas, ¿sí? O sea, ya, o sea, como que uno limita mucho eso, ¿no? Pero además yo siempre crecí en la mentalidad de que, o sea, pues de que mientras tú seas una buena persona y mientras no le hagas daño a nadie, mientras creas en lo que quieras, entonces pues como que tú crees espiritualmente como puedas, porque igual hay muchos caminos en mi cabeza de ese momento, ¿cierto? Entonces, pues yo a qué voy a renunciar si yo ser súper espiritual. Yo me acuerdo mucho que yo llegué donde Monseñor, yo tenía iba a cumplir 17 años, y yo le dije, yo, claro, con mucha soberbia además también, le decía, no, pero yo soy súper espiritual, y él me responde, el demonio también es un espíritu. Y yo, Ay, no. sí. Y yo, ok, bueno, vamos, entonces me decía, vamos a conceptualizar lo que significa ser espiritual, Mariluz. ¿Sí? Qué Y yo, belleza. total, entonces yo, ok, está bien, ya no soy espiritual, pues, ¿sí? Y ahí, porque claro, y tú conoces mucha gente también metida en el yagé y metida en muchas otras Ah, prácticas que dicen, yo soy súper espiritual y nunca se me va a olvidar la respuesta pues de Monseñor, ¿no? Y me dice, el demonio también es espiritual, también es un espíritu. Y yo, ok, está bien. Sí. Y ahí entonces me dijo, como bueno, vamos a iniciar un proceso de oración, de sanación y liberación, pero tú vas a tener, mi querida, que sumergirte en un proceso de sanación, en acompañamiento psicológico y en un acompañamiento terapéutico. Pero me dice a mí, como tú tienes que prepararte para un acompañamiento terapéutico, Mari, porque me decía, tú estás, o sea, la culebra no puede pelear con el águila en el aire, ¿sí?
O sea, cada uno pelea desde el campo que le corresponde. Las guerras espirituales se dan de forma espiritual, las guerras mentales se dan de forma psicológica y las guerras de las enfermedades físicas se dan a través también de o sea, de la medicina, ¿no? Entonces, cada batalla se da en su campo de acción. Y aquí es en donde, pues eso, me empezó a cambiar, pero mira lo que es el desconocimiento. Entonces yo como no sabía, yo no, listo, está bien, y yo empecé pues ya mi proceso. Él me recomendó una terapeuta en ese momento que es católica y empecé un proceso también de acompañamiento en sanación interior, ¿no? Entonces, listo. Pero me faltaba conocimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo venía de un mundo súper negro en el sentido de todos esos sentires por dentro. Y mi mamá, hasta ahí todo me lo había llevado a mi papá. Entonces mi mamá, de la manera más inocente, o sea, con todo su corazón de madre y pensando que había encontrado la gran solución, me dice, encontré a una doctora de Los Ángeles, ¿sí? Encontré a una doctora que trabaja con Los Ángeles. Y eso la emocionó mucho a ella porque aunque de pronto aquí no me voy a extender tanto en el tema, yo desde muy chiquita había tenido experiencias con mi ángel de la guarda, ¿sí? Antes de que yo me metiera en todo eso, yo le hablaba a mi ángel de la guarda y yo siempre le decía angelito. Y de pronto experiencias no me refiero necesariamente a que yo lo viera, ¿sí? Sino experiencias. Era una certeza tan grande que él estaba conmigo que yo para todo lo tenía en cuenta, ¿sí? Ok. Era eso, o sea, era una certeza, una fe tan grande que yo lo sentía. Yo no te puedo decir, algún día yo vi a mi ángel de la guarda, no, pero es que la certeza era tan grande que yo lo sentía, o sea, que yo le hablaba, que yo sentía de alguna manera esa voz interior cuando me decía, por aquí no. Y cuando yo empecé a tener todo esto, yo empecé al mismo tiempo a sentir un ángel como negro, ¿sí? Y sentía la presencia todo el tiempo de algo que me agarraba la cabeza. De hecho, me intenté hacer daño y siendo muy niña, ¿sí? Y ya, entonces, claro, ella me dice, vamos a devolverte a tu ángel de la guarda. Yo nunca le puse nombre a mi ángel de la guarda. Y esto es algo que yo le quiero decir a los papás con todo el corazón, y es que al ángel de la guarda no se le pone nombre, ¿sí? Al ángel de la guarda se le dice ángel de mi guarda. Pero ella me dice, no, el ángel se le tiene que llamar de esto, y esta mujer a mí me saca piedritas, plumitas, escarchas y me dice, mira, o sea, esto es todo lo que a mí me han dado los ángeles, ¿sí? Y entonces tú tienes que hacer como este tipo de rituales o de cosas, que las velas, que una cosa y la otra, que los colores, pues para poder tener como una relación más cercana con tu ángel. Y a partir de ese momento, o sea, yo me acuerdo que otra vez me regresaron esos ataques terribles, pero en mi cabeza no había relación con los ángeles. Entonces yo llegué donde Monseñor otra vez, segunda cita, fueron tres, y yo le digo a él, tú no sabes la maravilla que yo asistí, o sea, en mi cabeza, yo casi que le digo, te la voy a presentar para que ayude a más Toda gente. orgullosa. Sí. O sea, yo fui con mi orgullo, o sea, yo decía, no, o sea, aquí le voy a llevar un No. descubrimiento a Monseñor, ¿sí? Y Ay, le digo yo, y yo fui donde una doctora de Los Ángeles. Él no sabía ah, si reírse o excomulgarme. se ganó una pela. Claro, entonces me dice, ¿cómo? Pero a usted cómo se le ocurre. Y yo, ¿cómo que cómo se me ocurre? O sea, pues, Son una doctora de ángeles. Los Ángeles. Ay, Sí. no, qué pesar. Y No en ese sabía. momento, no, total, o sea, ahí es donde uno se da cuenta que, como dice la palabra de Dios en Oseas, mi pueblo padece por falta de conocimiento, ¿no? Eh, entonces Monseñor llega y me dice, mira Mariluz, yo creo que lo que tú necesitas más allá de incluso de oración de liberación, de todo lo que tú quieras, es formarte. Santo Formación. Tomás de Aquino dice, una hora de formación son dos de oración. ¿Por qué? Porque estás metiéndole a tu alma lo que necesita para tomar decisiones, lo que necesita para conocer qué quiere Dios de ti. Entonces me dije, vamos a suspender qué oraciones, que esto, aquí nos vamos a dedicar a formarnos, porque mientras tú no te formes, tú vas a seguir sufriendo y por falta de conocimiento, ¿sí? Cometiendo errores, claro.
totalmente, ¿sí? Me dijo, tú estás bien contaminada, pero mi niña, yo aquí no me voy a dedicar a hacer oración de sanación, nada, yo quiero que te formes, ¿sí? Y yo dije, ok, entonces me manda donde un grupo de laicos primero, eh, para que me ayuden a formarme en qué significa la nueva era, en el, o sea, la importancia de la Eucaristía. Cada Eucaristía es un exorcismo directo al alma, ¿cierto? La importancia de poder sanar, el amor que, o sea, que le tenía que tener a mi alma, enamorarme del valor de mi alma para poder cuidarla. Y ya cuando yo más o menos tenía unas bases de formación, me dijo, ahora sí vamos a hacer oración de liberación y de sanación. ¿Por qué? Porque esto no es mágico, ¿sí? O sea, se necesita que haya una renuncia efectiva y no, nadie va a renunciar a aquello pues de lo cual de pronto no tenemos conocimiento y nuestro único conocimiento es mi experiencia, ¿no? Y si no, te ibas a seguir contaminando, ibas a seguir llenándote y abriendo puertas, o sea, no iba a servir para nada todo ese proceso. Qué bueno, Total. buen dato. Nosotros lo llamamos como elevar la conciencia. Cuando tenemos la conciencia elevada en algo, así la voluntad tire para un lado, ya Sí, tienes el la conciencia conocimiento te tan ayuda. elevada que la voluntad se ve sometida por ese conocimiento que ya Absolutamente. tienes. Dices, yo quiero, esto me jala, esto me gusta, pero yo ya sé todo el mal que me hace. Totalmente, o sea, es como el que le encanta algo a lo que es alérgico, ¿no? O sea, a alguien le puede encantar los camarones, pero si sos alérgico a los camarones, yo tal vez vas a tener la conciencia de que, o sea, que uno dice, como que me No niego a puedes. eso. Exacto. Entonces, claro, o sea, mi monseñor me dice, tú vas a entrar en un proceso de formación y la verdad que para mí eso fue pues el principal. Y me dice, bueno, y vas a mover la voluntad y todo esto, porque la gente a veces dice que es que las oraciones de liberación no sirven y le quitan valor a eso, pero claro, también porque muchas veces queremos que Dios actúe sin nosotros hacer nada, ¿no? Entonces es como que yo siempre digo, no hay sanación sin renuncia, no hay sanación sin perdón, no hay sanación sin formación, ¿sí? Y no hay sanación si yo no muevo mi voluntad, porque al final nosotros somos cooperadores de la obra de Dios, ¿sí? O sea, la obra la hace Dios, pero somos cooperadores de esa obra. Entonces, en ese punto, pues ya yo dije, listo, me empecé a formar en todo esto y resulta, pero aún así, habiéndome formado hace muchos meses, ya mi papá tenía una cita reservada con un brujo, que no, obviamente que no sabíamos que era brujo, ¿sí? Y que digamos que el lenguaje que se utiliza y todo esto, pues es una persona de alto nivel espiritual en ese momento donde te va a ayudar a liberarte y a todo esto, ¿no? Claro. Y resulta que entonces ya se había pagado mucho dinero por eso. Es una ironía muy grande porque yo, o sea, eso fue hace 10 años y no, o sea, un poco más. Mm, y esta gente cobra mucha plata y siempre vive en la ruina. ¿Sí? O Sí, sea, eh, total. es un No es espíritu de ruina coherente. muy grande. O sea, yo creo que cobran una terapia más cara que lo que podemos cobrar nosotros tres en conjunto y viven en la ruina. Entonces, o sea, uno dice, esto como que no, ¿cierto? Total. Y sí, fuimos y entonces resulta que yo siento que Dios a través de pronto de esa terquedad me dio una de las experiencias hoy más bonitas, en ese momento más traumáticas, ¿cierto? De mi vida. Y fue que cuando yo llegué, pues yo ya le había dicho, mira, yo no puedo ir a nada que no sea católico, a mí me van a sacar de la iglesia, o sea, ¿sí? Yo no puedo meterme en nada que no vaya como de acuerdo a lo que Dios quiere. Y me dice, no, tranquila. Resulta que yo ya después, tiempo después, me consagré por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y hay una parte en la charla de Nueva Era, en la lección de Nueva Era, que dice, define Montfort la Nueva Era como un supermercado espiritual. Yo lo vi ese día, tal cual, porque cuando yo llegué, este hombre me dice, pues tú arrodíllate donde quieras. Habían por ahí 4 o 5 altares, ¿sí? Uno hinduista, uno budista, uno cha, y me dice, pues amiga, tú arrodíllate, o sea, claro que es católico, me dice, ¿sí?
tú arrodíllate donde te parezca. Por supuesto que la Virgen estaba súper contaminada, o sea, la imagen estaba súper contaminada, ¿no? Que para los que no sabían, pues igual las imágenes se pueden contaminar, con eso hacen santería y con eso hacen muchas cosas, ¿no? Y yo miraba esa imagen y yo, ay, Dios mío, como que a mí no me daba paz. Y ese día es muy chistoso porque siempre digo hasta qué punto un alma herida puede llegar a ser manipulable en su entendimiento, porque a mí ese día me pidieron medallas de San Benito, eh, benditas y todo, que agua bendita, ¿sí? Que muchas cosas, y hicieron un bebedizo con aguardiente, me tomé 1,5 litros de aguardiente yo sola, y eso iba Ay, mezclado con palma de cera, eso iba mezclado con, eh, bueno, o sea, también con otras cosas bastante desagradables, ¿sí? Y casi nunca este tipo de rituales los hacen sin bebedizos, porque de alguna manera le nublan la voluntad a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo no te puede quitar la voluntad que Dios libremente te dio. Entonces, cuando tú tienes la voluntad nublada bajo algún efecto de algo, pues es mucho más fácil que muevas tu voluntad sesgada para decir acepto a cosas que no, ¿sí? En ese momento, entonces, yo estaba ahí y este hombre empieza como a hacer sus oraciones, sus cosas, y él dice, yo le voy a hacer unas oraciones a ella, y como un ritual, él abrió abiertamente el ritual para protegerla contra las malas energías, para que ella sea más o menos como de este espíritu protector. Y cuando ya iba a empezar, empezó a gritar. Y a gritar y a gritar, y él dice como, bueno, yo voy ya como casi que a consagrar el alma de la niña para que sea protegida por los siglos, ¿sí? Y este hombre empieza a gritar, y a gritar, y a gritar, y a gritar. Empezó a gritar y decía, no, no, no te me acerques, no te me acerques. Y yo decía, yo estaba, la verdad, en mi cuento medio borracha también. Pues, o ya sea, borracha, litro y sí, medio. Pues súper, con 1,5 medio. litros estás ebria. No, yo Ay, estaba con el entendimiento súper nublado. Hay muchas cosas de las que yo no me acuerdo. Me las contó mi papá, ¿sí? Y hay muchas cosas que sí, que el Señor me permitió recordarlas incluso hasta después de mucho tiempo en oración. Esto sí me acuerdo. Y entonces él empieza a gritar. Y a gritar, no te me acerques. Y yo decía, pero ¿a quién le grita? Y yo me asusté. Yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Y entonces en ese tiempo, él empieza a retrocederse. O sea, él se tira en el piso y empieza a retrocederse y a mirar hacia arriba. Y él, cuando mira hacia arriba, dice, yo no la toco, yo no la toco. Ella es suya, ella es suya. ay, qué Y ahí belleza. entonces nosotros él empezaron a preguntar, pero ¿es suya de quién? Entonces mi papá preocupado, ¿sí? ¿Es suya de quién? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entonces dice, no, señor, qué pena, yo no puedo consagrar lo que ya está consagrado, Ay, ¿sí? no, ¿qué es esa belleza? Yo no puedo tocar lo que ya es de... pues él no le decía a la Virgen María, ¿no? Y le Ah, decía no. con nombres obviamente muy despectivos, ¿no? Era como a esta, decía yo, es de ella, o sea, llévesela, ¿sí? O sea, más o menos, llévesela, yo no la quiero tocar, ya, llévesela porque yo no puedo tocar lo que ya es de otra, decía, ¿sí? Ajá. Es decir, fíjense que aquí entonces es donde se cumple, les había comentado antes, pues que yo me había consagrado a la Virgen María y me había consagrado simplemente como una petición de una monjita que me estaba acompañando, pero fue una consagración que yo no hice a conciencia y aún así, solamente el hecho de haber movido la voluntad para consagrarme hizo que la Virgen María me adoptara en ese momento. Ya después yo renové mi consagración y fui a un retiro maravilloso que ya después también me lo recomendaron abiertamente y fue un retiro de Lazos de Amor Mariano, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese retiro, pues ya empezaron a suceder muchas cosas, gracias a Dios, pues vomité todo lo que tenía que vomitar y el Señor empezó también a mostrar muchas cosas. Ahí empecé a hacer mi proceso de consagración ya a manera muy consciente, un proceso de consagración según el método de San Luis María Griñón de Montfort que dura 9 meses. Y durante esos 9 meses, entonces,
creo que el proceso de sanación más grande que yo tuve fue en el entendimiento, ¿sí? O sea, en el entender de dónde venían tantas cosas, en el entender a qué tenía que renunciar, qué tenía que perdonar, qué tenía que trabajar en mí y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo un proceso de descontaminación, mucho antes, de hecho ya lo había empezado, pero con una fuerza diferente. Empezó un proceso de descontaminación del medicamento psiquiátrico, ¿sí? Y fue enfrentarme ya a una segunda etapa que poco he hablado aquí y que, bueno, bendito Dios, aquí estamos hablando de una segunda etapa que es la etapa de ansiedad terrible, en donde volvieron los ataques de ansiedad, pero por un proceso de abstinencia a los medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué y por qué lo nombro? Primero porque los trastornos de ansiedad son demasiado comunes ahorita y sé que mucha gente se puede sentir muy identificada, pero también lo nombro porque la fuerza de Dios, los sacramentos, una vida de conversión, de perdón y de renuncia, fueron las bases para yo poder aguantar ese nivel de ansiedad y decir, Señor, yo, o sea, esto lo vas a hacer tú. O sea, por mi fuerza no voy a poder, pero esto lo vas a hacer tú. Yo me arrancaba el cabello, sufrí de tricotomanía, creo que entonces me lo arrancaba con la mano, me arrancaba las cejas con la mano. Yo hoy en día tengo micropigmentación porque no me volvieron a crecer, o sea, me arrancaba las cejas, me arrancaba las pestañas y es ahí, ¿no? Donde ese nivel de ansiedad me llevó a eso. El nivel de ansiedad me llevaba a pellizcarme, pero ya sabiendo que si el enemigo no podía tocar algo que ya le pertenecía a María y yo ya estaba en un proceso de consagración, definitivamente yo me sentía poderosa. O sea, de ahí para adelante ya lo iba a poder con todo. Pero empecé a luchar entonces ya desde tres aspectos diferentes. Entonces yo tenía tres guerras. Tenía una guerra psicológica con muchas heridas que tenía que sanar. Y esa guerra me metí en un acompañamiento ya de sanación interior y o sea, psicológico, pero sin quitar de la mano lo espiritual. Una guerra espiritual para poder cerrar un montón de puertas que había abierto. Y una guerra física con un diagnóstico de artritis que después de salir de estos, de todos estos, pues digamos que problemas emocionales, yo me imagino de pronto mi cuerpo somatizó, no siempre, y ahí empecé a vivir un proceso de artritis bastante complicado, fibromialgia, todo esto, unos dolores muy fuertes desde niña. Y, o sea, desde niña, porque es que yo empecé a vivir estos dolores desde que tenía 17, 18 años, ¿no? Entonces, ya después fue un proceso en donde sí o sí el cuerpo sí agradece, o sea, el alma sí agradece lo que tú le das espiritualmente. Y ya me consagré después, y ya aún después consagrada, pues seguían los procesos ansiosos, seguían los procesos de ansiedad. Yo estudié una carrera primero, que fue Administración de Empresas Turísticas, y resulta que siempre había querido estudiar psicología, pero claro, en medio de todo este cuento, pues me decían, no, amiga, o sea, eso para después, ¿no? Y resulta que ya yo había terminado, o sea, yo ya estaba como en mitad de la carrera, y ahí conozco algo que me cambió la vida para siempre y nos damos cuenta que Dios tiene todas las herramientas. Conocí a Santa Hildegarda, ¿sí? Conocí a una persona que me empezó a orientar a través de un proceso de sanación espiritual y psicológica. Hice penitencia por amor, ¿sí? Entonces hice penitencia y también asistí al centro de penitencia por amor, que me ayudó impresionantemente. Haciéndole también la cuña a la peregrinación, porque yo viví muy de cerca el proceso de penitencia por amor. Y creo que hacerlo de una manera acompañada tiene mucho valor, porque muchas veces tampoco sabemos qué hacer cuando se nos revela algo, cuando nos acordamos de algo en oración y después yo qué hago con esto, ¿no? Entonces hacerlo de una manera acompañada tiene mucho valor. Y empecé un proceso de acompañamiento en penitencia por amor, empecé un proceso de acompañamiento
En la consagración empecé un proceso de acompañamiento ya tiempo después con este tema de la psicoterapia de Santa Hildegarda. Y básicamente lo que propone Santa Hildegarda es aprender a diferenciar qué viene del espíritu, qué viene de la parte humana, qué viene de la mente y todo esto, que no es algo tan diferente, incluso por ejemplo a lo que propone San Ignacio de Loyola con su, o sea, con su propuesta de discernimiento, cuál es el espíritu humano, cuál es el espíritu santo, cuál es el espíritu malo, ¿cierto? Entonces, Santa Hildegarda llega a proponer esto, llega a proponer pues el fortalecimiento de la voluntad para la liberación a través de el reconocimiento de los vicios y de las enfermedades del alma. Entonces, eso para mí pues fue una revelación muy grande. Empecé a conocer también pues lo que dice la palabra de Dios, cómo hay espíritus que no se liberan si no es por medio del ayuno, ¿sí? Y eso es pues bíblico. Entonces empecé a tener un proceso de ayuno acorde a lo que mi salud me permitía, ¿sí? Pero un proceso pues de ayuno que me ayudó también muchísimo. Y ya a partir de ahí, entonces, hasta el día de hoy, lo que quiero decir es, muchas veces pensamos que el testimonio solamente es un testimonio de conversión, pero el testimonio también es un testimonio de milagros abundantes, o sea, y los milagros a veces están servidos en una bandeja de dificultades, ¿sí? Uno de mis acompañantes espirituales siempre me dice, tal vez los más grandes milagros vienen servidos en forma de cruz, la bandeja es la cruz, ¿sí? Eh, y es ahí donde pues tuve que seguir mi proceso como con la enfermedad y con todo esto. Y hasta hace muy poco, pues mi papá es diagnosticado de un cáncer muy agresivo. Gracias a Dios hoy está mucho mejor. Pero en ese momento pues fue diagnosticado por un cáncer muy agresivo, una ruina económica terrible también en mi casa. Y esto o sea, lo cuento porque mucha gente a veces piensa que Dios manda estas dificultades como para castigar, ¿no? Eh, Como para decir yo me lo merezco y esa no es la pedagogía de Dios. O sea, creo yo que detrás de estas dificultades yo he conocido lo que es la verdadera unión en mi familia. O sea, mi familia nunca estuvo más unida y más cercana a Dios si no es a través de la ruina económica que tuvimos que enfrentar, hoy gracias a Dios estamos mucho mejor, si no es a través de la enfermedad, y Dios saca algo bueno de eso. Yo le decía a Dios, pero yo qué puedo sacar bien de esto, o sea, ¿qué puedo sacar? ¿Sí? Yo empecé a sentir un llamado muy especial, entonces primero a dar mi testimonio, después nada, Mari, un consejo, eh, hasta que un día yo sentí en mi corazón y yo le decía al Señor, yo siento que tú me estás llamando a dedicarme 100% a la evangelización, pero esto se tiene que poner primero bajo un criterio de discernimiento, pero también, a ver, yo me imaginaba vivir de la providencia de Dios como pasando limosna, ¿no? O sea, eso no es así, pero yo en mi cabeza decía, ¿cómo voy a vivir de la providencia? Yo me imaginaba pidiendo, ya sé, como diciéndole a la gente, necesito, eso no funciona así, ¿no? Eh, pero claro, entonces yo un día me senté y le decía, uno no sabe lo que pide, pero eso hay que tener cuidado, porque yo le digo a él, si tú quieres que yo me dedique a esto, entonces la única manera es que tú me quites todas las seguridades que tengo, porque a mí me da mucho miedo renunciar en este momento a mi trabajo, me da miedo volver a empezar, volver a estudiar, ¿sí? O sea, además, ¿con qué plata? No, yo decía, me tienes que quitar todo porque yo no sabría cómo renunciar. Y en ese momento, entonces ya después, teniendo a mi mamá en la UCI y a mi papá muy enfermo también, yo me voy al Santísimo a llorar. Y entonces me aparece una señora que me entrega y me dice, mira, es que yo siento en el corazón que Dios a ti te manda a decir esto hoy. Yo estaba llorando y yo estaba pidiendo por un milagro. Y me llega esta señora con una tarjeta de Santa Catalina de Siena. Y la frase era muy concreta. La frase decía, quítame lo que amo para ver cuánto te amo. Oh, Yo qué dije, belleza. mi mamá se va a morir.
O sea, sí, porque yo sentía esa frase de quítame lo que amo, o sea, quítame lo que, si lo que amo es mi mamá, si lo que amo es mi trabajo, si lo que amo es mi salud, si tú me quitas eso, ¿cuánto te amo a ti, Señor? ¿No? Entonces yo lo tomé muy mal, ¿sí? Y tiempo después, entonces claro, yo ya veía ahí como tiempo después se me aparece una gran oportunidad para poder hacer una maestría en la Universidad de Anáhuac en México, justamente en Cancún, que es la sede internacional de la Anáhuac, ¿sí? Y yo llego al santuario de la Virgen Desatadora de Nudos porque, pues digamos que yo en ese momento a mí me dieron la beca, ¿sí? Y llego al santuario de la Virgen, pero yo dejé a mi papá muy mal. Y entonces, y así, o sea, con la vida, pero revuelta. Eso fue hace ya 3 años. Claro, obviamente el inicio de mi conversión y cómo me dediqué completamente a Dios y renuncié a todo fue hace 10 años y me consagré, pero cómo el Señor te llama directamente a renunciar, ahora sí, a todo, hace 3 años. Y entonces, hace 3 años resulta que, bueno, esas oraciones yo las dejé ahí normal. Y yo estaba en el santuario y resulta que yo ese día llegué al santuario y yo no sabía que había alerta huracán, ¿sí? Y entonces el santuario lo cerraron. Y cuando yo me encuentro al padre que es el director del santuario, ¿usted qué hace acá? Ahora usted no va a poder salir, hay huracán. Y yo, o sea, me voy a quedar acá. Sí, va a tocar. Y yo, qué maravilla. Y yo, qué maravilla. O sea, cero que lo veía como... Pero, niña, usted me escucha. Y yo, claro que no. Si no, no estaría acá, pero aquí estoy. Entonces, aquí me quedo, ¿no? Y ese día me tocó el santo, fue la primera vez que yo lo visitaba. Y ese día me tocó el santuario, pues solo para mí. Y resulta que el santuario tiene, ustedes acaban de ir, tiene varias reliquias de diferentes santos. Bueno, pues cuando yo fui en ese momento estaban dejando las reliquias de Santa Teresa de Calcuta y las hermanas de la Caridad estaban ahí, ¿sí? En el santuario, dejando las reliquias de la Madre Teresa. Y ese día tenían una jornada de oración, pues recibiendo las reliquias de Madre Teresa. Y yo allá, o sea, colada, ¿no? Pero yo me sentía en mi cabeza como si fuera la lámpara de Aladín. O sea, yo decía, llegué acá y pedid y se os dará. Entonces, o sea, yo decía, ya ha pasado de todo, aquí estoy, ¿no? Y entonces, o sea, yo ya predicaba, yo ya era misionera, ya hacía de todo, pero aún así Dios seguía puliendo el corazón, ¿no? O sea, no había renunciado a todo. Y resulta que entonces ese día yo empiezo a llorar y a llorar, pero yo tenía mi corazón muy esperanzado porque yo decía, estoy acá, me encerraron con ellos. No, no, o sea, sí, yo aquí ya me va a cumplir todo. Yo tenía 3 intenciones muy importantes en mi corazón. Una de ellas era la sanación física de mi familia y la mía, ¿sí? Otra de ellas era que el Señor nos ayudara y que la Virgen María nos ayudara a, pues a toda la parte económica, porque o sea, era algo muy fuerte. Y lo tercero era más un tema como vocacional, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y entonces el padre, que tenía ya también su rollo con sus carismas, me dice a mí, hija, el Señor, no es casualidad que tú hoy estés acá, el Señor te está escuchando y la Virgen María te está escuchando. Pero en mi cabeza, mientras él iba hablando, yo dije, todo se me va a cumplir, pero él estaba pensando otra cosa, ¿sí? Y cuando él me empieza a decir lo siguiente, me dice, y yo ya me había sentado a hablar un rato con él, o sea, él ya, claro, nos sentamos, me conté un poco de mi historia, todo esto, y me dice, la Virgen María quiere que tú renuncies a esas 3 intenciones con las que llegaste. Y yo, ¿qué? Y yo, no, 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 o sea, no hay posibilidad, O o sea, sí, no hay ¿ya con qué me manera. va a dejar? Yo dije, yo me puse a llorar, casi caigo, mejor dicho, en un proceso de liberación ahí, pero de la tristeza que yo tenía. Yo le dije, ¿usted cómo me pide eso? O sea, yo llevo años en medio de problemas, años, por fin no tengo ansiedad, o sea, simplemente quiero esto para que mi vida se termine de ordenar. Entonces él a mí me empieza, y esa fue la primera vez que yo escucho como tal el proceso de encuentro con San Ignacio de Loyola. Porque él me dice,
hija, tú llevas tiempo dedicándote a Dios, llevas tiempo renunciando a muchas cosas, asistiendo a Eucaristía, rezando el rosario, pero hija, yo te veo tan aferrada más al milagro que al Creador. Yo te veo tan aferrada mucho más al milagro que a Dios, que si Dios decide que tu papá de pronto ya se vaya con él, o si te deja purificando otro poquito más en lo económico, tú te vas a pelear con Dios y vas a decir, Señor, no me has escuchado, y vas a decir, Señor, me abandonaste. Entonces, él me dijo, yo no te estoy diciendo que caigas en un espíritu de desesperanza, yo te estoy diciendo que prepares tu corazón para enamorarte más de Dios que de sus milagros, ¿sí? Más de su amor que de sus regalos, y que renuncies quiere decir que caigas en la santa indiferencia de San Ignacio. Señor, si tú me lo quieres dar, bendito sea, Señor, pero si no, sigue siendo bueno, sigue siendo grande y sigue siendo un padre, y prepara mi corazón para eso. A eso se refería renunciar, ¿no? O sea, no a caer en Dios no me escucha, no. Renunciar significaba que, o sea, que su amor iba a ser más grande que sus milagros, ¿no? Entonces en ese momento me costó mucho, yo empecé a hacer la novena a la Virgen Desatadora de Nudos, y durante esos 9 días yo todos los días iba al santuario a recibir la Eucaristía, Ay, qué lindo. todos los días. O sea, fue la novena muy linda porque No, por muchos días yo iba y me quedaba, o sea, visitaba la ermita de Santa Faustina y allá me quedaba 2 horas, después visitó, ¿sí? ay, qué Eh, dicha. de la ermita, así. Y entonces todos los días yo pedía toda la ayuda de todos los santos que hay en el santuario. Santa Teresa, que me había recibido ahí, yo le decía, Madre Teresa, necesito que me ayudes a tener santa indiferencia, porque esto no, o sea, es una capacidad que humanamente no la voy a lograr. ¿Cómo me va a ser indiferente que mi papá viva o no? ¿Sí? Total. Entonces no la voy a lograr. Y es ahí donde ya, pues yo dije, bueno, ya voy a, o sea, ya voy a renunciar a esto. Se logró, o sea, yo sentí en mi corazón cuando se hizo ese clic de que se logró, o sea, se logró soltar esa necesidad. Y en ese momento, entonces, me invitan a mí allá también a dar una charla a esto. Y después de que yo logré soltar ya todos mis apegos, de que logré soltar todo esto, yo entendí varias cosas. Uno, que los verdaderos nudos con los que yo iba al santuario de María Desatadora de Nudos no eran los problemas, era el apego a mi voluntad, era la falta de confianza en Dios, era la ansiedad, era muchas cosas. Y cuando se logró, no solamente lo logré, sino logré soltar las seguridades de las que les había hablado antes. Y entonces ahí empiezo ya a dedicarme completamente a estudiar la psicoterapia de Santa Hildegarda. Hice una maestría ya en un tema de liderazgo y desarrollo humano, donde se enfocó todo en cómo llevar a la ciencia las propuestas de algunos santos y cómo eso interviene en nuestros procesos de sanación interior. ¿Por qué? Porque claro, yo también hice los ejercicios de San Ignacio, y entonces tú te despojas tanto de tu humanidad que tú aprendes o sea, queriendo escuchar la voluntad de Dios, que tú aprendes a diferenciar en los ejercicios de San Ignacio la propuesta de Santa Hildegarda, que ¿cuál es? Separa el campo espiritual del campo humano, del campo físico, pero como somos una unidad, entonces yo decía, no, esto es el demonio, esto no, estos son mis heridas. Hay que empezar a separar todo esto, y el discernimiento ignaciano te abre campo a eso y todo empieza digamos que a unirse, ¿no? Y cómo desde la ciencia empiezas a justificar y a buscar teorías que te ayuden a eso. Obviamente hoy en día yo también tengo el apoyo de algunos psicólogos clínicos, de todo esto, que me ayudan obviamente a tratar personas que ya tienen ciertos trastornos que necesitan de intervención clínica, pero como tal, ya gracias a Dios ahorita ya estoy pues terminando psicología, y se logró empezar otra vez, y se logró empezar un proyecto para Dios desde cero, pero ese proyecto vino en la dificultad, ese proyecto vino en el tener que renunciar a los anhelos de incluso mi corazón, no desde la desesperanza, sino desde hágase tu voluntad.
¿no? Ese proyecto vino detrás de poder incluso dejar de obsesionarme con sanar la enfermedad física. Yo hoy en día sigo teniendo crisis de dolor bastante fuertes, pero es un día a la vez, ¿sí? Es un día a la vez. Hoy en día sigo luchando porque eso es otro tema, la gente a veces cree que por estar en Dios no hay unas luchas humanas, ¿cierto? Entonces sigo luchando con no dejarme tener ni por un minuto, o sea, como león rugiente defendiendo mi alma contra la ansiedad, porque es una batalla que está presente y que probablemente vaya a quedar mucho tiempo para que en esa debilidad Dios se haga fuerte. Sigo luchando o sea, con esas cosas que pues sigo luchando con la confianza para decir, esta es la providencia de Dios. Y sigo estudiando todo el tiempo porque la formación es lo que a mí me permitió salir de este mundo, como les contaba y la formación es, o sea, la iglesia lo tiene todo, ¿sí? Lo tiene todo. Eh, Santo Tomás de Aquino es de los padres más importantes que hay en todo el tema de teorías psicológicas y antropológicas que nos ayudan al hombre, y es santo, ¿sí? Entonces, pues nada, digamos que esta es mi historia. Hasta hoy hay muchas cosas más que Dios irá permitiendo, pero esta fue mi historia con la ansiedad, esta fue mi historia, y lo que les quiero decir finalmente a las personas que sufren de ansiedad fuerte también es: no siempre necesariamente tiene que venir de puertas espirituales abiertas, pero sí se relaciona mucho. Hay gente que dice, Mari, yo no le veo nada de malo al yagé, yo no le veo nada de malo a esto, y a mí sí me ha ayudado. Perfecto, pero también pregúntate, o sea, ¿cómo estás en tu paz interior? ¿Cómo estamos? O sea, ¿cómo yo necesito de eso entonces para conectar con Dios cuando Dios está en la Eucaristía? ¿Sí? ¿Cómo se mueve un mundo espiritual detrás de eso, en donde pues muchas de las ataques de ansiedad, mucho de las inseguridades que uno está viviendo vienen de puertas espirituales abiertas, otras de heridas que hay que sanar, como lo decíamos, pero definitivamente, pues el enemigo siempre se va a disfrazar de luz, ¿no? Total. Totalmente. Aparece como la Virgen María, mejor dicho. Es que aprovecho, bueno, primero, Mariluz, tu testimonio es completamente hermoso porque es lleno de esperanza, de caminos. Como hablábamos antes de arrancar, son caminos. Uno no va a solucionar la vida con un testimonio, con un taller, con un congreso, con un libro, pero sí se abren caminos. Y hoy nos estás mostrando que en medio de un bosque hay un camino. Si estás practicando alguna de las cosas que le escuchaste a Mariluz, haz un alto y di, hombre, si ella le pasó todo lo que le pasó, me puede pasar a mí, ¿cierto? Tengamos en cuenta que el demonio es muy astuto. Él no se va a presentar con cachos, con cola, miedoso, no. Él se te presenta y suavecito. Por eso hay personas que dicen que hablaron con Jesús en el Yahé, que conocieron a Jesús en el Yahé. Obviamente, porque Él quiere que estés más. Es que allí empezó mi conversión, allí conocí a Jesús. Y más adelante una contaminación espiritual, algo en el alma que no entienden, tristezas inexplicables, todo lo que empieza a pasar en los matrimonios con nuestros hijos, viene de todas esas puertas que abrimos. Entonces creo que tiene muchos mensajes tu testimonio, es como para repetírselo y repetírselo. Qué hermoso, bendición. Precioso. Sí. Hay algo y es... Dime. No, que yo quiero reiterar un poquito lo que estabas hablando de tus apostolados, por si a alguien no le quedó claro, porque nosotros estuvimos hablando como 40 minutos antes, Marilu. Entonces sí quisiera que les dijeras lo que ibas a decir, que te interrumpí, perdón, y que les hables bien dónde encuentran todo tu acompañamiento, lo que ofreces, dónde se pueden formar, porque alguien va a decir, bueno, listo, yo no sé mucho de Nueva Era, pero ¿dónde me puedo formar? O si quisiera aprender sobre ti, sobre todo lo que tú enseñas. Exacto. Súper. Bueno, yo en este momento, para la gloria de Dios, algo que está activo y que es de manera gratuita y abierta,
es el taller de psicoterapia de Santa Hildegarda, que está en mi canal de YouTube, que se llama Una Rosa para María. Aquí igual les voy a dejar como para poner una ventanita ahí con Una Rosa para María, o en la descripción. Ahí encuentran todo el taller. Digamos que estamos terminando pues el primer bloque, el primer módulo. Si alguien quiere tomarlo en vivo, pues son los lunes a las 7 de la noche, hora Colombia. Ahí me escriben, pues digamos, en los comentarios de los videos, como para poderlos agregar. Y, y ya de resto, pues en mi canal de Instagram, que es Mariluz Mar, ahí también, pues constantemente estamos como subiendo los apostolados, los videos. Hay muchos videos sobre Santa Hildegarda ahí, o sea, y lo que, digamos, nos lleva a una recta doctrina. Y ya de resto sí me dedico a dar acompañamiento basado en sanación interior, con una estrategia dirigida solamente en la psicoterapia de Santa Hildegarda y de los santos, en donde todas esas, de pronto esas dificultades en ataques de pánico, desapego, sanación interior, manejos de diálogo, de familia, vicios, todo eso también. Si hay alguna persona que tiene algún problema clínico, también gracias a Dios, pues contamos con las personas formadas en la parte clínica netamente para poderlos como ayudar en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues me dedico a dar charlas, retiros, talleres, todo esto basado en toda la estrategia de sanación interior, llevando la teoría de los santos a la neurociencia. Entonces, hay veces que la llevamos solamente como formación porque es muy rico escuchar sobre esto, ¿sí? O sea, otras veces que ya es aplicado un proceso de sanación interior, un proceso de acompañamiento psicoespiritual, en donde pues miramos, ¿cierto? O sea, cuál es la historia de vida. Sí, se trabaja también incluso con una metodología similar a la de penitencia por amor, porque después de que uno ha hecho penitencia por amor, pues te das cuenta que es un gran regalo de Dios también, ¿no? O sea, para las almas. Y a eso me dedico. Entonces pues los invito a que vayan al canal de YouTube, a que miren el curso, y a que de pronto, si pueden también estar pendientes de mis redes sociales, pues ahí constantemente estamos subiendo los eventos que tenemos, los webinars, todo eso. Donde nos podemos formar, creo que una muy buena estrategia de iniciación a la formación es la consagración a Jesús por María, según el método San Luis María Griñón de Montfort. Muchos métodos son muy bonitos, pero hablo de este en un proceso de formación porque te toca Mariología, Cristología, Nueva Era, Cultura de la Vida. O sea, te toca todos los pilares fundamentales que tenemos que tener más o menos como bases para llevar una vida pues conforme a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces creo que para mí es la mejor estrategia de iniciación. Ya después, muy probablemente, pues apologética, todo esto, o sea, en los documentos de la iglesia está, pero para iniciar, definitivamente la consagración. O sea, la Total, consagración es el mejor proceso de iniciación a un proceso de formación. total. Pero yo quiero rescatar algo y es el proceso de la consagración como tal. Miren, lo importante y lo relevante que debería ser que todos nos consagráramos a Jesús a través de María, por este método San Luis María Griñón de Montfort. Porque si Mariluz, contando su testimonio, que arrancó el proceso, no lo hizo muy a conciencia, pero lo hizo movida por la voluntad, y le dio la rescata, es rescatada por la Virgen María, es rescatada de ese lugar tan horrible en el que estaba sumergida, en ese lugar donde pudo haber sido consagrada al mal, y es rescatada y sale de allá. Sí, o sea, eso debería movernos a realmente hacer esta consagración, porque nos estamos protegiendo de muchas cosas, de muchos ataques del demonio, de situaciones complejas, y aquí claramente se puede ver que sí somos de la Virgen cuando estamos consagrados. Qué Entonces, qué hermosura, belleza, sí. Mariluz. Ay, Mariluz, bueno, no, me encantó de verdad. Los invito a todos pues que compartan este hermoso testimonio que abre tantos caminos.
de Recta Doctrina, que le dejen unos comentarios bien preciosos. Recuerden que si quieren ustedes también dar gloria a Dios, pues nos escriben al correo electrónico hola@regalametuhistoria.com. Mariluz, un abrazo grande, Dios te bendiga, demasiado rico como hablas, es muy ameno escucharte, esperemos pues que el Señor toque muchos corazones a través de ese testimonio. Amén, amén, amén. De verdad que todos tenemos una historia y siento yo que todos tenemos, ustedes que llevamos un par de añitos solamente, que nos falta muchos, nada más. Esa es la historia antes de Jesús, pero yo creo que uno después de que empieza su vida tiene más historias por contar, ¿no? Entonces, qué rico que, o sea, que ahí podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque es una manera de darle mucha gloria a Él y de reparar muchas cosas, o sea, de decir, solamente, o sea, como dice San Agustín, en tu pecado ahora está tu misión y en tu herida más grande está tu propósito. Porque como a Pedro le pasó, Pedro solamente pudo reparar la herida de negación, ahora diciéndole, o sea, Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Y no se lo preguntaba porque lo dudara, se lo preguntaba para que Pedro reparara eso, ¿no? O sea, si 3 veces lo negué, 3 veces le digo que te amo, y eso es lo que nosotros hacemos acá, contando nuestra historia. Así que si 10 veces te negué, Señor, ahora te doy honra contando lo que tú hiciste en mí. Demasiado lindo, demasiado lindo, así es. Bueno, eso lo debería poner ahí en el encabezado de la página. Me gustó, me gustó. Bueno, Mariluz, vamos a estar en contacto porque voy a hacer tus cursos, porque, mejor dicho, Santa Hildegarda a mí me ha coqueteado hace mucho, así que yo ahorita te escribo. Dios te bendiga, pues, y la Virgen te acompañe. Nos vemos entonces todos muy prontito. En un próximo testimonio, pero no se los olvide compartirlo, porque eso es lo que hay que hacer con estos regalos tan hermosos. Un abrazo, Mariluz, Dios te bendiga, y a todos, gracias por seguir viendo este hermoso canal. Un abrazo. Dios los bendiga.